vamos a hablar de algo importante. En esta última semana, solo en esta última semana, hubo dos grandes tragedias en el mundo de la música en general, que fue que tanto en México como en República Dominicana, en 2 días distintos, en festivales o en conciertos, hubo tragedias, tragedias que tuvieron a personas fallecidas. ¿Ok? En primer lugar, y lo vamos a hablar más que nada porque esto también es parte del mundo de la música, eso también es importante. Están habiendo muchos festivales, digo, después de que se reactivó todo lo que viene siendo los conciertos, las giras, festivales y demás, está habiendo mucho festival. Y a veces las organizaciones de estos festivales o las discotecas o lugares así no son lo suficientemente responsables y no tienen en cuenta lo que se puede perder por no ser lo suficientemente responsables. Em, y en México, específicamente el sábado, hubo una especie de Lollapalooza, pero en realidad es un festival que se llama Axe Ceremonia, Axe por la marca de desodorante, supongo, Ceremonia, en donde se presentaban muchos artistas, era el sábado y el domingo, si no me equivoco. Y el día sábado, o sea, el primer día del festival, dos personas, dos fotógrafos que estaban cubriendo como periodistas, como fotoperiodistas en este caso, el festival resultaron fallecidos porque, no sé si lo ven, ahora igualmente vamos a ver el video de Candrés Peredo, pero porque se cayó esta estructura, que es un oso metálico, o sea, es la estructura de un oso que marcaba cierto lugar en el festival, que estaba montado sobre una grúa de tijera, ¿sí? Estas grúas que se despliegan hacia arriba. Esto es muy peligroso, ¿sí? Muy peligroso, porque las grúas de tijera no son grúas estables. Supongo que la gente que ha trabajado en construcción o que ha trabajado en algún momento, lo digo sobre todo por ejemplo, por Miguel, que ha trabajado en cuestiones que están relacionadas a colocación de cosas, a construcción, etcétera. Bueno, las grúas estas, las tijeras, son bastante inestables y por eso se usan en interiores, porque como tienen toda su estructura en el centro, cualquier viento fuerte las tira a la mierda y pesan como entre 1 y 2 toneladas. Y en este caso habían decidido ponerle arriba de estas grúas, que se ve ahí, está muy chiquito, pero ahora lo vamos a ver durante el desarrollo del video, decidieron poner en estas grúas esta estructura de osos, ¿sí? Metálicos que hicieron la suerte de vela, y cuando hubo un viento fuerte, que se ve que había un viento fuerte en el parque este donde se hizo el festival, se cayó encima de estos dos chicos que estaban sacando fotos. Vamos a ver el video y vamos comentando un poco la situación. Jamás debería terminar en tragedia. Lamentablemente ese no fue el caso para dos familias que durante el fin de semana vivieron algo horrible durante el festival Axe Ceremonia 2025. Junto a esto se arma una protesta bastante desgarradora. Muchas personas responsables o empresas que deberían hacerse cargo comienzan a deslindarse del caso y tratar de lavarse las manos. Salen. Y pasó algo que a mí me parece una locura total, pero que veo bastante en los festivales. El fin de semana pasado, o sea, este anterior no, el anterior, un muchacho de 35 años falleció acá en Buenos Aires, supongo que por la mezcla del consumo de estupefacientes y por la falta de atención en un festival de música electrónica. Nosotros ya hemos vivido dos grandes tragedias, más en realidad, pero contemporáneamente en Argentina se han vivido dos grandes tragedias en lo que viene siendo festivales de música. El primero fue el Cromañón, que está un poco más relacionado con la noticia que viene a continuación, que fue un recital en el año 2004, que el lugar donde se hacía no tenía ni de lejos las regulaciones pertinentes para poder hacer este tipo de eventos. Había más gente de la que la capacidad permitía y había un techo de como una especie de toldo, de lona, que se incendió porque alguien decidió prender una bengala en el recital y fallecieron por encima de 200 personas. Em, y el más relacionado en cuanto a eventos abiertos a lo que es fiestas electrónicas fue la Time Rap, que no me acuerdo bien en qué año fue en la década pasada, en donde les cortaron el suministro de agua corriente de las canillas
a las personas, o sea, no tenían, entonces tenían que obligadamente comprar agua. Y en ese tipo de fiestas ya todos sabemos que se consumen estupefacientes. Y esos estupefacientes, si no se consumen con mucha agua, pueden llegar a generar un montón de problemas corporales que llevan a la muerte. Y así fue. Varias personas en ese festival fallecieron porque no había agua. Sí, no había agua para tomar en los baños. A eso es a lo que voy. Los festivales tienen que pasar una inspección. Este festival, ahora lo vamos a ver a lo largo del video, este festival supuestamente pasó una inspección en donde supuestamente no estaban las grúas estas, ni en el plan, ni en nada. Es verdad, en la Breche, acá en la fiesta de Argentina, la Breche, que cuando se levantó un viento fuerte, empezaron a volarse todas las cosas y en un momento voló un oso inflable gigante y lastimó a una chica, sí, también me acuerdo. Supuestamente en los planes que mostraron a la municipalidad no estaban estas estructuras, porque si no se los hubieran clausurado el evento, pero está todo muy raro, la verdad. A la luz nuevos comunicados de todo esto que se vivió el sábado 5 de abril aproximadamente a las 5:30 de la tarde, cuando en el reconocido Parque Bicentenario una estructura metálica, les voy a dejar la fotografía en la pantalla, colapsó por los fuertes vientos. Este hecho lamentablemente terminó con la vida de dos fotoperiodistas, Citlali Berenice Giles Rivera de 28 años y Miguel Ángel Rojas Hernández de 26. En el que O sea, te da una bronca, porque es tan evitable esto, tan evitable. se ve como una estructura cae en las inmediaciones del Parque Bicentenario de la Ciudad de México. Ay, no, qué horror. No había visto el video. Pues lo que sucedió en el festival AC Ceremonia 2025 no tiene nombre. Y poner en riesgo no solo a dos personas, porque no tan solo fue mi hija, sino también fue un amigo de mi hija. Y constataron que la grúa que se colapsó y que provocó el accidente no estaba colocada, ni tampoco estaba contemplado en el programa especial de protección civil. Hicimos ceremonia ahí mismo. Parece ser que los organizadores o le hicieron una jugarreta, es raro igual, porque después encontraron videos de influencers promocionando justamente estos spots con los osos, por si la gente se perdía en algún lugar o lo que sea, pudiera ver el spot días antes del festival, pero la gente de la municipalidad dice que les hicieron una jugarreta en la cual cuando fueron a inspeccionar no estaban los osos, pero si viste que una influencer, porque vos tenés que hacerle un seguimiento a esto, si viste que un influencer estaba hablando de esos mismos osos días antes, si vos vas un viernes y ves que no están los osos, pero ves que alguien los está promocionando, le preguntás al organizador, che, ¿y estos osos que están promocionando que no tendrían que estar en el lugar en donde estaban y no están en este momento acá? ¿Qué onda, amigo? Entonces hay como unas negligencias generales o negligencias si uno piensa de manera amable o coima, como le dicen acá en Argentina, no sé cómo le dicen en otro país, pero plata por abajo de la mesa para hacerse los boludos. No sé. Entre el instante y Miguel todavía agoniza un poco. No todo lo que tengamos que pagar, podamos perder a una amiga, podamos perder a nuestra familia aquí. Quien da las autorizaciones de un evento son las alcaldías. Pidieron a la Fiscalía que se hiciera una investigación a fondo para deslinde de responsabilidades y que pues, se sancione a los responsables. Los usuarios en las redes se preguntaban cómo era posible que mientras esto sucedía, el festival continuaba con completa normalidad. Esta es otra cosa. El primer video en el que yo me enteré que había pasado esto es un creador de contenido mexicano que sigo hace muchísimos años, que se llama Washingo, que lo deben de conocer algunos de ustedes. Y él ese día fue al festival. Y lo que le llamó poderosamente la atención fue que vio, porque él es gigante, es como Lollapalooza, es muy grande, vio que había algo de revuelo en un momento del festival, pero el festival siguió, ese día, chicos, el festival siguió como si nada. O sea, se siguió presentando a los artistas que se estaban presentando. Ese día estaba Charli XCX, se siguió presentando Charli XCX, se siguió presentando todo el mundo hasta la 1 de la mañana que terminó, y esto habrá pasado como a las 5 de la tarde más o menos, como si nada. Eso es un horror, ¿me entendés? Entiendo. No lo entiendo, mentira. Esta gente se estaba cuidando de no clausurar el evento y hacer como que no hubiera pasado nada para no tener que devolverle el dinero a la gente, porque los tenían que evacuar claramente, y los evacuaban de un festival que habían pagado, y obviamente esa gente iba a reclamar el dinero de la venta de las entradas, y esta gente le tenía que pagar a los artistas también. Artistas que iban a cobrar igual, porque ya habían despejado su fin de semana para esto. Entonces decidieron hacerse los boludos, como que no pasaba nada, hasta la noche, en donde no les quedó otra que avisar lo que había sucedido. Los artistas no sabían nada,
Pero sí que fue bastante reprochable porque al día siguiente, cuando pasó todo, solo Charli XCX salió a decir algo y el resto de los artistas, musarela. Entonces, es un poco reprochable y hay unos niveles de sensibilidad bajísimos. Como si no hubiera, o sea, como si lo que hubiera pasado no esa gente. No sé qué decir. Otro punto demasiado importante en este caso, esta estructura metálica, como podemos ver, tenía un diseño de una especie de oso en la punta, estaba siendo promocionada como un punto de encuentro seguro, Claro. es decir, para que las personas se encuentren ahí con sus amigos y puedan ubicarse dentro del festival. Ya de por sí el diseño Igual está en los mapas. La gente de municipalidad no puede decir que no sabían sobre esto porque está en los mapas. O sea, está en la documentación que le tienen que presentar entre la documentación que le tienen que presentar a la municipalidad, está toda esta infografía que le dan a la gente cuando entra. Infografía me refiero a los mapas. ¿Vieron? Cuando uno entra a un parque de diversiones o lo que sea, te dan un mapita y vos ves qué hay en cada lugar y dónde está situado vos, etc. Bueno, está en los mapas lo de los osos. Dale. O sea, no se pueden deslindar de esa manera. dejó muchísimo de qué hablar. Las personas estaban compartiendo manuales básicos a la hora de colocar estas estructuras que en todo momento dicen no colocarles ningún banner porque se pueden ir hacia abajo. Ellos fueron ahí y dijeron en su comunicado que seguían vivos yendo camino al hospital y no es cierto. Pero ¿quiénes eran los responsables además de los organizadores? Por supuesto que la delegación Miguel Hidalgo, Sí. el director de Protección Civil y el jurídico encargado de espectáculos y permisos. El primer comunicado del IMSS Bienestar fue el siguiente: las víctimas sufrieron traumatismo cráneoencefálicos. Sí, les cayó un oso gigante metálico en la cabeza, aparte de un... O sea, es obvio que instantáneamente esa gente dejó de existir. Pero lo peor de todo es que estaba promocionado como un punto seguro y no tiene por qué saber la persona que está abajo de la grúa que no es seguro. Lo que lo tienen que asegurar es la gente de la organización o mismo la gente de inspección. Pero parece que no solamente era un problema eso, sino que había menos personal del que debería haber por cantidad de personas en el festival ese. Como que se quisieron ahorrar mucho en dinero, en cosas básicas que tienen que haber en los festivales. Y fracturas y llegaron sin signos vitales al hospital. La falta de información, Qué de locura. comunicación, no saber qué es lo que estaba pasando, poco a poco se volvía tendencia la ceremonia por este hecho que estaba sucediendo. Y mientras esto sucedía en el mundo digital, digámoslo así, en el festival seguían cantando dos grandes artistas que iban a cerrar esa noche, como ser Charli XCX y Natanael Cano. El gobierno capitalino señala a la alcaldía Miguel Hidalgo, que a su vez responsabiliza a los organizadores del festival. Lo único cierto es que dos jóvenes no regresaron a sus... No, se están pasando la pelota en este momento entre los funcionarios de la delegación de la alcaldía de Miguel Hidalgo, que es el lugar en donde se estaba haciendo en el Parque Bicentenario, que pertenece a la delegación de Miguel Hidalgo, ahí en México. Se están pasando la pelota entre los funcionarios del gobierno que tendrían que haber inspeccionado y cancelado el evento si veían que no era seguro, y los organizadores están haciéndose los boludos de una manera. De hecho, el organizador principal, que ya lo encontraron por nombre y apellido, pues internet, y se encuentra todo así, cerró todas sus cuentas de redes sociales. sus casas. ¡Hermana, aquí está tu manada! ¡Hermana, aquí está tu manada! ¡Miguel, hermano, aquí está tu manada! ¡Miguel, hermano, aquí está tu manada! Durante la madrugada, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil lanza un comunicado bastante fuerte. Ellos atribuyeron el colapso de esta estructura a una supervisión deficiente por parte tanto de la organización del evento como también las autoridades de la alcaldía donde se encontraba. En este caso era la alcaldía Miguel Hidalgo. En ese mismo momento, alrededor de las 11 de la noche, Lo peor de todo esto es que la organización del evento, voy a ver un poquito más del video, no hace falta que lo vean todos, si quieren verlo entero pueden verlo en el canal de Candrés, creo que es suficiente para que podamos charlar sobre el tema. La gente del evento que tendría a la noche, ahora lo vamos a escuchar, a la noche la gente de la alcaldía le suspendió las actividades, es decir, que al día siguiente, el día 2 del festival, estaba cancelado. Ellos seguían en las redes sociales haciendo promoción de los artistas del día siguiente, y no solo eso, sino que antes de las 10 de la mañana del domingo había artistas probando sonido, ¿me entendés? Había gente probando sonido, tuvo que venir el gobierno y decirles,
les voy a poner una faja de clausura. Y recién ahí anunciaron un par de horas después, que no sé, el festival empezaba a la 1 del mediodía, avisaron un par de horas después, justo antes de que empezara el festival, que se suspendía por lo que había pasado, tuvieron que decir lo que había pasado, y en el mismo comunicado en el cual acompañan a las víctimas y dijeron que iban a devolver los boletos de las entradas. Todo muy impersonal, todo, o sea, cualquier cosa, la verdad. El Axe Ceremonia, el festival donde sucedieron los hechos, sube el primer comunicado parcial a través de sus historias de Instagram. Ellos dicen: estamos profundamente tristes por el incidente ocurrido esta tarde en el Parque Bicentenario durante el festival Axe Ceremonia 2025. Las personas fueron atendidas de inmediato por los paramédicos y trasladadas al centro de salud más cercano. Y esto parece un chiste, esto parece una burla hacia la familia de los fallecidos, porque eso no fue así. Digo, atendidas no fueron atendidas porque la autopsia reveló, cuando ya se supo todo esto, que fallecieron en el momento, que perdieron la vida en ese momento. Y tiene sentido porque les cayó un peso terrible encima. Entonces, ¿a quién atendiste? ¿Qué estás diciendo? Antes de seguir leyendo este comunicado, chicos, necesito hacer un paréntesis muy importante. Las personas que estaban dentro del festival aseguraron que esto no es totalmente cierto. Al parecer, según lo que están diciendo muchas personas en las redes sociales, acá nuevamente citando a X, hay quienes creen que el festival está tratando de deslindarse de la responsabilidad al decir que lo sucedido, o sea, el lamentable desenlace de este hecho, fue afuera de las inmediaciones. Por eso es importante el paréntesis. Se sabría que durante el... Claro, ¿saben qué? En cuestiones legales, si los chicos hubieran fallecido fuera del festival, el peso legal que le caería a los organizadores del festival sería diferente, sería malo igual, pero sería diferente al que les caería si realmente se comprueba, que creo que ya se comprobó porque esto pasó hace varios días, pasó el fin de semana, que fallecieron en el predio, fallecieron ahí mismo. ¿Se entiende? Entonces, estos hijos de puta, encima de todo lo que pasó, están tratando de deslindarse de las responsabilidades, lo más que pueden, incluso queriendo falsear en qué lugar perdieron la vida estos chicos. ¿Me entienden? El festival Axe Ceremonia ocurrió un lamentable incidente en el que estuvieron afectados 2 fotógrafos. El motivo, la caída de esa estructura metálica. Continuando, estamos trabajando para contactar a los familiares y brindarles todo el apoyo que necesitan, además de colaborar con las autoridades en todo lo que se requiera. La seguridad de nuestra comunidad es y seguirá siendo nuestra prioridad. Ese fue el comunicado parcial. Esto fue en la noche, mientras estaba sucediendo el hecho, mientras se volvía tendencia. Ya el día domingo sacan un post fijo en Instagram donde limitan los comentarios. Ellos colocan: a raíz del lamentable incidente ocurrido el día de ayer, les informamos que se ha determinado suspender las actividades programadas el día de hoy siguiendo los lineamientos de las autoridades correspondientes. Lamentamos... Y tienen que poner incidente en el comunicado porque accidente no fue. Porque accidente hubiera sido si no supieran que ese tipo de estructuras puede llegar a generar ese tipo de siniestros. ¿Se entiende? Esto no es un accidente, esto es un incidente y lo tienen que poner así por cuestiones legales, este doloroso momento y agradecemos su comprensión. Los reembolsos serán realizados automáticamente a través de Ticketmaster, quien estará informando sobre el proceso a través de sus canales. Pero se tiene que hacer una investigación. Pero pues no debe haber impunidad en este caso, ¿no? Más allá de que haya sido un accidente, pues hay Accidente no, Claudia, accidente no. Que ver cómo estaba colocada este equipo que se cayó, ¿no? Ya de por sí las personas estaban diciendo, si esto sucedió alrededor de las 5 o 5:30 de la tarde, ¿por qué no cancelar el festival esa noche? Porque... Bueno, pueden ver el video entero de Candrés en su canal. A lo que voy es... llamar a esto accidente es ser muy benevolente con organizadores que claramente sabían, y si no sabían tendrían que haberse informado de las consecuencias de poner ese tipo de grúas en sectores abiertos, en los cuales hay movimientos de viento, en los cuales no podés poner una estructura metálica, porque un viento fuerte, ese tipo de estructuras lo tira, sí. Y si hay gente abajo, pasa lo que pasó, ¿se entiende? Otra cosa que, más allá de que obviamente hay mucho que reclamarle tanto a los organizadores de estos tipos de eventos, que por dinero y por ahorrarse dinero,
no tienen en cuenta la vida de la gente misma que consume sus eventos y que ojalá que no vuelvan a hacer un festival nunca más. Esta gente, que no tengan que les quiten la capacidad de hacer un festival de estas magnitudes porque no están preparados ni para hacerlo ni para asumir las consecuencias de eso. Al mismo tiempo también, al día siguiente, esto seguramente lo pueden ver en el video de Candrés, había gente en TikTok y que ahí es donde yo empiezo a pensar que dónde está nuestra empatía, si existe, si nunca existió, si qué carajos, llorando porque se había suspendido, ya sabiendo lo que había pasado. Había gente en TikTok grabándose, llorando, porque no iban a poder ver a su artista preferido. Y es como, ¿hace falta que te grabes llorando? Porque no vas a poder ver a, no sé quién tocaba al día siguiente, a Belinda, sin tener en cuenta que no se suspendió el festival por mal clima, sino que se suspendió el festival porque fallecieron 2 personas a causa de la negligencia, que podrías haber sido vos si estabas el día anterior, podría haber sido tu amigo, podría haber sido tu amiga, podría haber sido cualquiera, porque claramente lo que pasó con estos chicos es que tuvieron la mala suerte de estar parados ahí. ¿Me entendés? Entonces, y gente dándole la razón a la que lloraba porque Nati Peluso y Catril Paco estaban, mira vos, no sabía. Gente dándole la razón a la que lloraba porque no había podido ver a sus artistas favoritos. Reina, tenés toda la vida para ver a tus artistas favoritos. Estos 2 pibes, ya está. Hasta acá llegó su historia. Se terminó ahí. Por una negligencia y por algo que tendría que haber resuelto, si no los organizadores, la municipalidad. Y todos, por dinero, decidieron hacerse los boludos. Entonces, me da mucha bronca el tipo de negligencia que manejan las municipalidades o los gobiernos o lo que sea, que seguramente con un poco de plata debajo de la mesa dejan pasar estas cosas que al final se terminan convirtiendo en tragedias, como pasó en Cromañón en Argentina, porque eso también hoy en día ya no se lo culpa completamente a Chabán, que era el dueño del local en donde sucedió lo de Cromañón, sino que se ha distribuido la culpa. Pero en su momento, todo el mundo usó de chivo expiatorio mayor al dueño del local y nadie tenía en cuenta todo las coimas y sobornos y demás que habían recibido las personas inspectores que tenían que ir y constatar que ese lugar estaba habilitado para tener la gente que tenía y para que no pasara lo que en realidad pasó. Y a esto me lleva la siguiente tragedia, que esto pasó el día martes, y es terrible realmente también, y está muy emparentado con... esperen que no me aparece el video, no sé por qué no me aparece. Lo voy a buscar. Está muy emparentado con esto mismo, con la mala inspección de lugares. Sí. Vamos a ver esto. Se cayó algo de arriba, a ver. Sobre la... En República Dominicana, el día lunes, en realidad día martes por la madrugada, en la discoteca Jet Set, en donde se hacía lo que se llama lunes de merengues, en donde artistas de merengue justamente se presentaban, tocaban, había mesas en algún sector y había un sector sin mesas, que estaban disfrutando del show, simplemente. Era bastante gente. Se desplomó el techo del local en medio del concierto. Hasta ahora se cuentan 221 fallecidos y 180 heridos. Y se puede ver en algunos videos cómo se cae. De hecho, este video lo vamos a ver. Si son sensibles, les recomiendo que se lo salten. Cómo se desploma el techo de la discoteca. Y falleció el señor que estamos viendo acá. Este que está acá. Aparte de muchas otras personas, pero él es el cantante y es una leyenda del merengue que se llama Ruby Pérez. Que estaba dando este concierto en este lunes de merengue y falleció por este desplome del techo de la discoteca. Esta discoteca había sufrido un incendio hace un tiempo y se ve que había quedado con daños estructurales que nadie se tomó el tiempo de inspeccionar a ver si estaba habilitada o si estaba apta para poder seguir haciendo este tipo de cosas. Vamos a ver la noticia porque es interesante que nos enteremos de los detalles. Se cayó algo de arriba, a ver. Sobre la 1 de la madrugada, un estruendo interrumpe la música en la popular discoteca Jet Set en República Dominicana. Se cayó algo de arriba, a ver. El concierto sigue. Sobre el escenario, el merenguero dominicano... Lo peor de todo es que vemos a este chabón diciendo se cayó algo de arriba, bastante asustado.
Ya había gente que estaba notando que caían escombritos, ¿sí? Como polvo de escombros, ¿sí? Ruby Pérez observa hacia el techo. Se cubre los ojos con la mano, intentando bloquear la luz del escenario para ver mejor lo que ocurre. Segundos después, el techo colapsa. La imagen se pierde, pero se escuchan los gritos de desesperación. La primera vez que vi este video me quedé... no lo voy a volver a poner. No hace falta, no es necesario. La primera vez que vi este video, que fue hace un rato cuando estaba buscando material para mostrarles acerca de lo que había pasado, me quedé muy perturbada, realmente. Acá también hubo comentarios. Es que eso un poco también me sirve esto que estamos haciendo para hablar de la deshumanización. Gente queriendo llevar agua para su molino en estas tragedias, que me parece un horror. Gente sobreviviente, que agradezco buenísimo o sea, realmente es muy bueno que haya sobrevivido la persona que lo comenta, pero al mismo tiempo es como la falta de sensibilidad. En donde decía, hay una entrevista, la pueden encontrar, en donde una mujer sobreviviente decía, yo sobreviví porque estaba con Dios, o sea, porque yo creía en Dios. Y es como, amiga, vos estás entendiendo que si vos decís eso, estás también diciendo que toda la gente que no sobrevivió es porque no se lo merecía y no estaba con Dios. Un poquito de pensar 2 segundos antes de decir las cosas, ¿no, verdad? Bueno, vamos a seguir viendo y vamos a hablar un poquito de esto. ¡Papá, qué te pasó! El derrumbe ocurre en la madrugada del lunes al martes en Santo Domingo. Cientos de personas disfrutan del espectáculo en el momento de la tragedia. Las luces del recinto caen. Hay gente que ve que empieza a caer pedazos de techo y empiezan a moverse del centro, ¿sí? Fragmentos del techo y parte de la infraestructura superior del edificio se desploman, atrapando al público. Es terrible. Los escombros esconden a heridos y supervivientes, pero también fallecidos. Poco después, los equipos de emergencia inician las labores de rescate. Estamos concentrados simplemente en sacar a las personas, poderlos rescatar. A la mañana. Esto sí que es muy similar a lo que pasó en Cromañón. En Cromañón no se desplomó el techo, pero sí que se incendió el local desde adentro, porque había un toldo de plástico que no tendría que estar ahí y que alguien prendió una bengala que tampoco tendría que haber entrado al local, y se empezó a prender fuego ese toldo y empezó a caerle encima a la gente. Hay mucha gente que falleció asfixiada y hay mucha gente que perdió la vida por la estampida de gente yéndose hacia las puertas que estaban cerradas con candado. Estoy hablando de la tragedia de Cromañón, no de la de Jet Set, pero sí que estoy haciendo como un paralelismo en este tipo de tragedias que se pueden evitar porque son hechas, o sea, surgen en base a la negligencia de muchas personas en este caso. Mañana siguiente, decenas de familiares y amigos se agolpan frente al club buscando respuestas. Que estaba ahí con su compañero de trabajo, aún no aparece ninguno del grupo. Allá adentro todavía. Revisan listas pegadas en las afueras de las tiendas cercanas, nombres, fotos y el dolor de la espera. Me hace acordar muchísimo a Cromañón. El parte que las autoridades publican en la noche del martes habla ya de 98 fallecidos y 155 heridos. Entre las víctimas mortales está el propio Ruby Pérez. Que encima hubo una confusión y en un momento los rescatistas estaban tratando de sacar gente y alguien dijo, uno de los bomberos confundió a una persona que estaba viva en los escombros con el señor Ruby Pérez. Y la gente creyó que estaba vivo y lamentablemente no estaba vivo. O sea, se entiende por qué no, porque claramente se le cae la estructura del techo encima. O sea, una pena, realmente. Yo no había escuchado hablar seguramente lo he escuchado como cantante, pero no había escuchado hablar de él porque en Argentina no se consume merengue mayormente. Gente que sí, pero no es un estilo de música que se consuma. Pero sí que, por ejemplo, en países como Venezuela lo están llorando mucho. De hecho, en este momento está haciendo su funeral. Porque era uno de los padres del merengue, sí. Las causas del colapso siguen siendo desconocidas en ese momento. Es todavía salvar vidas, que es lo que está haciendo. Y la búsqueda entre los escombros continúa, luchando contra el tiempo mientras sigan llegando reportes de personas desaparecidas. Ahora, acá no se habla de eso, pero volvemos a lo mismo.
cómo llega un techo de una discoteca a desplomarse encima de las personas que estaban ahí de un momento para el otro. No pasa de un momento para el otro. Claramente ese techo venía con daño estructural desde hace un tiempo, porque aparte esa discoteca es de larga data y aparte ya les digo, había sufrido un incendio hace un tiempo atrás. ¿Cómo llega a desplomarse y que no haya un solo inspector que no diga, che, este techo tiene un daño estructural, hay que reformarlo, hay que rehacerlo, hay que, no sé, hay que apuntalarlo, porque si no, se va a caer encima de la gente? Bueno, entonces, sí que es... y después hablamos, ahora voy a terminar de cerrar mi punto con el tema de la falta de empatía de la gente en general, pero sí que hay que exigirle, porque estamos como en una época en la que no le exigimos nada a nadie y la gente dice como, bueno, iba a pasar igual. No, no iba a pasar igual. Si se evitaba, que era todo evitable, tanto lo de la ceremonia como esto de acá, de República Dominicana, era todo evitable. Entonces, hay un nivel de pasividad generalizado entre la gente que comenta, no sé si entre la gente en la vida real, pero sí que entre la gente que comenta en internet, que dice como, bueno, era lo que les tocaba, o bueno, esto iba a pasar igual. No, ¿cómo iba a pasar igual? Esto se podría haber evitado de manera muy sencilla, haciendo cumplir la reglamentación de los locales, haciendo cumplir la reglamentación de un festival al aire libre como fue la ceremonia. O sea, no es tan complicado, es que la gente haga su trabajo bien, como lo tiene que hacer. Y que los organizadores de este tipo de eventos o de este tipo de discotecas no pasen dinero por abajo de la mesa para no tener que hacer reformas millonarias o para ahorrarse un par de pesos, porque después pasa esto y el valor de la vida humana no tiene precio. Y esa gente no vuelve. Ya está. El que se fue, se fue. Y no vuelve. No es un videojuego esto. No se reinician en otro lado. Entonces, sí que me da mucha bronca. Es bastante preocupante que esté pasando tan seguido. Y después, para rematar y como para cerrar esto, lo que más bronca me da a mí es la deshumanización en comentarios en redes sociales. O gente grabándose y llorando porque no pudieron ver a sus artistas favoritos en el ceremonia, en lugar de sentir un poco de empatía de que podrías haber sido tu amigo, o tu hermana, o tu novio, o tu novia, o podrías haber sido vos el que perdió la vida por estar abajo de un cartel que no tendría que haber estado ahí. Y que no tenés por qué vos saber que es inseguro. Y lo mismo pasa del lado del concierto de República Dominicana, donde hay gente diciendo que está viva gracias a Dios y que Dios tenía un plan para ellos y que Dios los salvó y dando a entender como que toda la gente que no está viva es porque no se merecía seguir viviendo o porque Dios no los salvó. Y es como, chicos, pensemos 2 minutos antes de hablar, de verdad, porque las familias de la gente que ya no está más, de República Dominicana, leen esas cosas también, porque todos tenemos internet. Y todos estamos crónicamente conectados. Entonces, yo sé que no cambia nada, absolutamente nada lo que yo diga, porque soy simplemente una señora con lentes enojándose en directo que después se ve en video. Pero me parece importante como eso, o sea, charlarlo. Porque si bien sé que no cambia nada, al mismo tiempo, capaz que alguien se encuentra con esto y ha sabido hacer algún comentario desafortunado en redes sociales y recapacita. No sé si vale la pena, la verdad. Pero bueno, me parece importante charlarlo, sinceramente. Bueno, los voy a leer.